Dios les bendiga a todos, familia y hermanos. En estas semanas pues hemos mirado el libro de Efesios. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros ya entendemos el trasfondo un poco, ¿verdad? Ya aprendimos que la epístola del apóstol San Pablo para los Efesios fue escrito en la cárcel, en una prisión. Amén. Imaginémonos que nosotros somos como el apóstol Pablo, estamos encerrados, pero a la comparación del apóstol Pablo, pues era por compartir el evangelio, Amén. por compartir las noticias buenas. Pero aquí nos tienen encerrados porque por el virus estamos encarcelados, se podría decir, de trabajo, de ir a trabajar, de ir a la escuela, como compartieron y han compartido personas. Nos están privando de pues ir para la iglesia en general. Entonces, a lo mejor no podemos conectar con esta epístola, pero en diferentes niveles. Amén. Pero en esta noche les quiero invitar a que vayamos a Efesios 4. Y vamos a pedir que Dios nos ayude, nos fortalezca para poder entender su palabra en esta tarde. Entonces, Amén. Efesios, o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. Y aprovechando que como familia ya lo hemos visto en la semana pasada. Pero entonces con lo que ya conocemos, entonces la prédica del mensaje de hoy esperamos que nos florezca más, que nos ayude más. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oremos, hermanos y familia. Amén. Gracias te damos en esta noche, Señor, por otro día que nos das otra oportunidad para bendecirte, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias que estamos atravesando en nuestra vida, podemos decir Ebenezer, podemos decir Nisi, podemos decir Rafa, podemos decir Gibor, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas en todas las áreas de nuestras vidas, Padre. En este momento que vamos a profundizarnos más en estos versículos, pido, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos ponga esa luz en nuestro caminar para poder, Señor, entender ese amor, para entender esa unidad del Espíritu, Señor, y para aprovechar y compartirlo, Señor, a nuestros hermanos y a nuestros amigos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Le puse un título así general y le puse los 5 ambientes necesarios para formar una comunidad. Entonces lo voy a repetir una vez más. Los 5 ambientes necesarios para formar una comunidad. Amén. Le iba a poner yo los 5 ambientes necesarios para formar una comunidad de iglesia, pero creo que lo vamos a dejar hasta la comunidad, porque cuando nos meditamos en la palabra de comunidad, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Verdad? Entonces, a mí se me viene a la mente comunión o cosas en común. Comunidad significa más de una persona. Si yo estoy solo, no hay tanto, tengo comunidad, ¿verdad? Porque solo soy yo. Pero sabemos que en nuestra vida que Dios nos ha dado somos tripartitos.
vivimos en comunidad, somos cuerpo, alma y espíritu. Y siempre hay batalla con el cuerpo de uno, porque el cuerpo de uno es mañoso. Entonces eso es comunidad. Viene siendo personas como nosotros en esta noche, en familia, en amistad, en ir a la iglesia también es una comunidad. Entonces 5 ambientes necesarios para formar una comunidad. Entonces el apóstol Pablo nos explica en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, dice: y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos. No dijo a todos, dijo a unos. Significa que, como hemos visto en estos días al leer Efesios, Dios nos ha dado una vocación, cada quien es diferente, tiene un diferente don y lo ejerce en diferentes maneras. Entonces dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí vemos cuántos, podría decir cuántas funciones. 5. Hay 5. En esta noche no vamos a ver la función de cada persona aquí, sino que vamos a ver los ambientes, o sea, qué es lo que se debe de ver a través de un apóstol, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que haber en una comunidad para poder sentir esta bendición que nos comparte el apóstol Pablo? Pero antes de ir a esos 5 ambientes, es muy importante reconocer en el comienzo del versículo 11 dice: y él mismo constituyó. La palabra constituyó viene de la palabra constituir, que significa designar, elegir y poner. Entonces cuando dice aquí, y él mismo constituyó, significa que un apóstol, un pastor, un maestro, un profeta y un evangelista son designados por Dios. Dios los elige. Así es. No son maestros o profetas o pastores o apóstoles que se elige por uno mismo o por un grupo, sino que específicamente son puestos por Dios. Amén. Entonces eso es lo bonito Gloria. que hay que reconocer. Amén. Entonces si Cristo constituye a unos, es que Dios ya dio esa vocación por lo cual fuimos llamados. Entonces no quiere decir que todo va a ser fácil, pero lo que quiere decir es que Dios va a apoyar y Dios va a estar a través de todas esas funciones que Dios nos ha dado, o de unas. Ok, entonces dice aquí estas 5 áreas: es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces vamos a trabajar un poco de reversa. Entonces el primer ambiente que vamos a ver es lo de un maestro. Entonces, número 1, yo puse aquí un ambiente de aprendizaje. Amén. Entonces, el primer ambiente necesario para formar una comunidad, especialmente en estos días que vivimos, que es peligroso, es número 1, tener un ambiente de aprendizaje. Aquí entra el maestro. Entonces, en nuestra comunidad, viene siendo en nuestras casas, en la iglesia, incluso en el trabajo. La pregunta sería, ¿hay un ambiente de aprendizaje? Entonces, en el griego, el maestro se dice didaskalos. Didaskalos, que significa un instructor, doctor, un padre, pero este padre se habla padre de familia. ¿Okay? Un padre de familia es un maestro y señor. Entonces, didaskalos es un maestro, y un maestro es un instructor, un doctor, un padre de familia
o Señor. Amén. ¿Okay? Entonces, nuestra pregunta del millón es: en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, ¿hay un ambiente de aprendizaje? Porque esa es una función que nos da el maestro. Entonces aquí, un ambiente de aprendizaje, lo que tenemos que aprender entonces es a cómo vivir las escrituras. Entonces, en la iglesia o en la casa o en el trabajo, ¿estoy aprendiendo a cómo vivir las escrituras? Esa es la pregunta. Entonces, si respondemos sí a esto, es que en donde estamos proyectándonos hay un ambiente de aprendizaje. Amén. ¿Okay? Amén. Entonces, una área que queremos poder meditar es aprender a cómo vivir las escrituras. Entonces, por ejemplo, hay iglesias, se podría decir, a lo mejor es la minoría o desconocemos, pero el aprendizaje no es a cómo vivir una vida basado a las escrituras de santidad, de integridad, sino que es basada a cosas un poco superficiales, ¿verdad? Para no, para tener al pueblo feliz. Entonces eso es un peligro, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un ambiente de aprendizaje? Entonces, algo que ayuda a los seres humanos, porque nosotros somos muy interesantes y complicados. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un ambiente de aprendizaje? Está en el pensamiento, en la acción y la reflexión. ¿Cómo podemos cultivar un ambiente de aprendizaje? Está en el pensamiento, en la acción Acción. y la reflexión. Entonces, si hablamos en el contexto de iglesia, la comunidad como iglesia, entonces tenemos que pensar en la palabra de Dios, tenemos que leerla, meditarla. Ese es el pensamiento. Amén. De ahí vamos a la acción, que viene siendo la práctica. Entonces no solo me quedo con el conocimiento en mi mente, no solo me lleno mi estómago y mi mente de información, pero es también para llevarlo a la acción. Por ejemplo, sabemos que Pedro, él conocía de Dios, él ya era discípulo de Cristo, y hubo un momento donde en una ocasión Jesús iba a encontrar a sus discípulos a otro lado. Jesús se apartó por un tiempo, los discípulos tomaron el barco, se fueron, y en la noche, cuando todo se miraba muy feo, de repente Jesús se les apareció. Y los discípulos fueron sorprendidos y pensaron que era un fantasma, Cristo. Y entonces Pedro, como es Pedro, él dice: pues si eres tú, pues di que yo vaya, en tu nombre yo iré. Y entonces Jesús dijo: pues aquí ven. Y pues Pedro conoció, en su pensamiento sabía que el que le habló era Jesús. Y número 2, ¿qué hizo Pedro? Puso por obra ese pensamiento, ese conocimiento, y lo llevó a la acción. Amén. ¿Okay? Y ahora, la reflexión. Esto es muy importante en las iglesias, en el trabajo, en la casa. Después de hacer algo de un riesgo, que es la acción, la reflexión viene en meditar en cómo nos fue, ¿verdad? En la iglesia o en las casas, cuando estamos formando nuestro carácter espiritual, nuestra reflexión es: ¿qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo todavía? Esa es la reflexión. Entonces, esos 3 áreas nos ayudan a crear y a cultivar un ambiente de aprendizaje. Entonces, un ambiente necesario es ¿cuál? El de aprendizaje. Y el aprendizaje, eso nos revela un maestro. Amén. Entonces, nosotros tenemos que evaluar
que si estamos aprendiendo a cómo vivir las escrituras y si estamos cultivando este ambiente de aprendizaje, porque si lo sabemos todo, entonces, honestamente, entonces no sabemos tanto, porque estamos limitándonos. Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de aprendizaje. Él aprendió a ser humilde, Él aprendió a ser carpintero, Él aprendió todo. Ok, entonces número 2, estamos yendo de reversa, ¿verdad? Después de maestro, ¿qué sigue? Pastores. Entonces, número 2, el otro ambiente necesario es un ambiente sanador. Un ambiente sanador. Esto nos revela un pastor. En el griego, pastor se dice poimen. Y un pastor es uno que cuida manadas o rebaños. No necesariamente el pastor es el que solo da alimento a las ovejas, sino que es una persona, el pastor, que cuida manadas o rebaños. Entonces, nuestra pregunta es si en nuestras casas, en la iglesia, si experimentamos la sanación de las heridas y avanzamos hacia la integridad y santidad. Porque déjame decirles que no solamente en las casas, pero también en las iglesias habemos hermanos y hermanas o amigos o los que no quieren nada de Cristo, que de verdad nuestras vidas está mal. Tenemos heridas del pasado, tenemos problemas. Entonces, cuando yo o esa persona entra a esa comunidad, debe de haber un ambiente sanador, debe de haber un espacio donde personas que tengan heridas del pasado puedan ir hacia la santidad, hacia la integridad. Eso es un ambiente sanador que sana lo pasado y te lleva a la santidad, a la integridad, te venda las heridas, por decirlo así, para que te mejores espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿hay un ambiente sanador en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra comunidad? Entonces, para crear ese ambiente sanador, debe de haber una amistad sincera entre hermanos. Aquí en la casa debemos de tener una amistad para poder hablar de nuestros problemas, para poder hablar de cosas que nos están doliendo. Debe de haber esa amistad por la cual podemos ser transparentes también en la iglesia. Un ambiente sanador significa también que hay una amistad sincera para compartir a ese hermano que tenemos confianza y despojarnos y pedir esa oración o ese apoyo. Si todos los hermanos y hermanas que están en la iglesia o los familiares de casa, si somos personas que nos reímos o no hay esa amistad, entonces no vamos a crear un ambiente sanador, va a ser destructor. Y entonces esta amistad nos va a llevar a ser sinceros, a ser vulnerables y reales. Esto causa un ambiente sanador y por de hecho esto refleja un pastor. Amén. Mientras vamos repasando esto, es muy importante tener en la mente un poco, tomar estos puntos y evaluar y decir que en nuestra iglesia o nuestras casas, cuántos de estos están siendo practicados en nuestras casas o nuestras iglesias. Ok, ya vimos el maestro que causa un ambiente de aprendizaje, ya vimos lo que significa. Bueno, ya vimos el pastor a la luz de un ambiente sanador. Y de ahí sigue evangelistas, ¿verdad? Entonces, número 3, el otro ambiente necesario es un ambiente acogedor, o sea, un ambiente familiar. Pero más yo le doy a un ambiente acogedor. Eso refleja un evangelista. El griego para evangelista es evangelistes.
y es el predicador del evangelio. Es el mensajero de lo bueno. En estos días las noticias nos están bombardeando de buenas noticias o malas noticias. Malas. ¿Qué porcentaje? Casi el 100, ¿verdad? No hay ninguna... Bueno, de que yo recuerde, pre-coronavirus, todo era malas noticias. Solo, por ejemplo, no doy aquí crédito a los de los canales, pero, por ejemplo, Univision, lo que he notado, si es 30 minutos de noticias, los primeros 27 minutos o 28 minutos son malas noticias, y los últimos 2 minutos es una buena noticia y algo muy raro. Que una anciana tiene 105 años o que alguien fue un buen samaritano. Pero por lo general son malas noticias. Entonces, un evangelista es un mensajero de lo bueno. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? De lo bueno, de las buenas nuevas de salvación. Amén. Ese es un ambiente acogedor que las comunidades deben de tener, de familia. Entonces, ¿por qué tiene que haber un ambiente acogedor? Porque esto refleja a nuestro Dios. Él es Dios acogedor. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, Él dio las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y Él mismo acogió a esas personas necesitadas, dice la palabra de Dios en los evangelios, o en el evangelio según los 4 escritores, que hubo circunstancias cuando Jesús vio a la gente, a la multitud, como que no tuvieran pastor. Y eso le conmovió a Jesús y tuvo compasión y les daba de comer, pero les daba las buenas nuevas. Entonces esto refleja a nuestro Dios acogedor. Amén. ¿Cómo lo cultivamos, este ambiente acogedor? Lo cultivamos cuando extendemos el amor y compañerismo. Una vez más, nosotros podemos cultivar un ambiente acogedor cuando extendemos el amor y compañerismo. Por ejemplo, el arte de la hospitalidad. Hay hermanos o personas que se pueden identificar con esta palabra de hospitalidad. La hospitalidad es muy buena porque básicamente servimos a otros y damos ese espacio, ¿verdad? Para ser de bendición. Amén. Entonces, el arte de hospitalidad es un ejemplo a cómo crear un ambiente acogedor. Por ejemplo, cuando practicamos la hospitalidad, le damos espacio a Dios para que Él obre y que Él toque los corazones a esas personas. Entonces, cuando somos hospitalarios, le abrimos un espacio, una oportunidad para que Dios obre en los corazones de los demás. Amén. Ese es el arte de la hospitalidad, Gloria a Dios. el ejemplo de un ambiente acogedor. Entonces, estos son los que hacen los evangelistas. Los evangelistas son los predicadores del evangelio y traen mensajes de buenas nuevas. Estos son los evangelistas, los que recogen, los que crean esa familia, esa hospitalidad. Entonces, es muy importante este ambiente porque es necesario para formar una comunidad. Número 4. ¿Cuál es la otra palabra? Profetas. Estamos yendo de reversa. Profetas. Solo recordando una vez más las funciones de profeta, maestro, digamos, un maestro, un profeta, un pastor, un evangelista y un apóstol. Son los que fueron llamados por Dios. Dios les dio ese don, esa vocación. No uno mismo, no un grupo, sino que Dios fue el que dio esa bendición. Y hay unos que hay dos extremos. Hay personas donde uno mismo se llama y uno va por lo que piensa, pero hay otros que Dios, por ejemplo, les puso como apóstol, pero no lo hacen. O sea, no acuden a la vocación de Dios, o sea, lo tienen dormidos.
Uno es apóstol por nombre, otro es apóstol, pero no lo ejercita porque lo esconde, ¿verdad? Ok, pero estamos en el número 4, el profeta. Entonces, otro ambiente necesario es un ambiente liberador. Un ambiente liberador. Esto refleja, pues, una función de un profeta. Cuando un profeta habla, no habla por lo que comió, por lo que sintió, por lo que le hicieron, por los enemigos, ¿verdad? Como vemos a Jonás. A Jonás se le dio un mensaje, ¿verdad? Y pues Jonás, como ya sabemos, pues debería Jonás en esos tiempos, él tuvo que sentirse feliz porque supo el mensaje, ¿verdad? Pero como Jonás conocía lo profundo del corazón de Dios, él sabía que, bueno, a Nínive se le declaró destrucción, ¿verdad? Que a Jonás eso para él tenía que ser bueno porque iba Dios a quitar a estos de los Nínives, los malos. Estas personas eran crueles. Entonces, ¿pero qué pasó? Pero Jonás entendió más lo profundo de Dios que les iba a perdonar, ¿verdad? Entonces, Jonás no es un buen ejemplo para esto porque Jonás se fue porque no quiso dar la palabra que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa profetas? Es un sacerdote, es un proclamador de un mensaje divino. Es un proclamador de un mensaje divino. No quiere decir, así dice el Señor. Porque a veces los labios dicen, así dice el Señor, ¿verdad? Pero no dijo el Señor. Entonces, un profeta es un sacerdote, como Samuel, por ejemplo. Desde niño estaba aprendiendo a ser sacerdote y también él era profeta. Entonces, a sacerdote y proclamador de un mensaje divino. En el griego, profeta se dice profetes. Entonces, en un ambiente liberador, si hay un ambiente liberador en las iglesias y en las casas, por ejemplo, entonces esto ayuda a que la comunidad experimente la liberación de sus pecados. Porque déjame decirles, la última vez que leí la Biblia, de que me recuerdo, todavía dice que todos somos pecadores. Entonces, porque todos somos pecadores, dice la palabra, estamos destituidos o estamos lejos, ¿verdad? Pero el verso no termina ahí, sino que hay esperanza, que por eso Dios mandó a Jesús para perdón de los pecados y borró la cuenta y ya no tenemos deudas. El gobierno nunca va a perdonar las deudas. Si pensamos que este virus que está en este ambiente del mundo está causando caos, pero lo que sabemos es que el gobierno no va a perdonar deudas. Por seguro estoy. Pero lo más seguro estoy de que Dios perdonó las deudas por medio del sacrificio, por medio de Jesús. Lo borró Amén. Todo y nos dio la libertad, nos liberó. Ese es un ambiente liberador. Amén. Que experimentemos la liberación de los pecados. Y esto es a través por el Espíritu. Un ambiente liberador también anima a las personas a superar sus adicciones. Cada persona tiene una adicción. Drogas, mujeres, incluso el celular y muchas cosas. Yo puedo continuar esa lista. Pero un ambiente liberador anima a los hermanos, a las personas a superar las adicciones y a crecer en santidad. ¿Por qué estábamos esclavos? Porque estábamos bajo el yugo del pecado. Cristo nos quitó ese yugo de esclavitud, de pecado. Él lo compró y somos libres ¿de qué?
del pecado. del vicio. O sea, estamos libres. O sea, qué bonito y qué dicha es y qué privilegio es que somos libres y decidir no acariciar el pecado, sino que vamos creciendo para la santidad. Esa es la libertad. Amén. No quiere decir libertad de hacer lo que yo quiera, sino es libertad del pecado, porque éramos del pecado. Pero ahora somos vivos por medio de Jesús y nos quitó ese peso y nos dio incluso más valor de lo que nos imaginamos. Ok, entonces anima a las personas a superar las adicciones y a crecer en santidad. Por ejemplo, estos solo son frases que yo pude compilar cuando pienso en liberación de Dios. Ya usted lo puede escribir si gusta y ya usted de tarea, si quiere, busca las citas, pero las frases que vienen en mi mente de liberación de Dios es cuando se dice el Dios del Éxodo. Él nos habla de liberación. El Dios de la cruz. Él nos habla de liberación, lo que expliqué de los pecados. El Dios de la resurrección. Ya la muerte ya no nos gobierna, sino ya la vida eterna, ¿verdad? Y el Dios del Pentecostés. Son unas frases que yo pude compilar hablando de la liberación de Dios que podamos estudiar después. Y como dice su palabra, pues ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y de último, vamos a, que es mi favorito, es el último que vamos a ver, apóstoles. Entonces, en el último ambiente necesario, según estos versículos que estamos leyendo, le voy a poner aquí un ambiente floreciente. Un ambiente floreciente. Esto nos lleva a una función de un apóstol. Y en el griego, apóstol se dice apóstolos. Apóstolos. Que significa delegado, embajador del evangelio, enviado. Amén. En mi Biblia tengo una concordancia y atrás tengo un mini diccionario y me gusta cómo en esta Biblia que tengo define apóstol. Y un apóstol dice aquí en mi definición de la Biblia, dice discípulo, embajador, mensajero y ministro. A mí me encanta cómo lo ordenan aquí la definición, porque la primer fase de esta definición de apóstol es discípulo. Uno no puede ser apóstol sin antes ser discípulo. Entonces este apóstol en el ambiente que es necesario para una comunidad, vemos quinto, un ambiente floreciente. ¿Por qué? Entonces un ambiente floreciente es cuando los miembros de la iglesia o un grupo o una familia, si estamos en casa, es donde ese grupo está animado a caminar en un territorio nuevo por el bien del evangelio. Entonces, si Dios te llama y te dice tienes que hacer algo en este lugar, y me causa eso miedo y temor, y causa que la piense y que supuestamente me entre en ayuno y oración, entonces eso es un territorio nuevo. Si Dios me dijo, tienes que hacer misiones, bueno, eso, ¿verdad? Eso para mí lo puedo yo aplicar. Entonces, para crear un ambiente floreciente es donde un grupo está animado a caminar en un territorio nuevo por el bien del evangelio. Y una vez más, eso tiene que estar guiado por Dios, pues, para que el ambiente de la iglesia o de la casa esté floreciendo. Entonces, nosotros estamos siendo
animados a caminar a un nuevo territorio. A lo mejor Dios ha llamado a la iglesia que seamos luces en el vecindario de la ubicación de la iglesia. Hemos entrado a nuevos territorios y hemos animado a la iglesia para que vaya. Es otra pregunta. Porque si no lo hay, entonces no hay un ambiente floreciente y tenemos que trabajar en eso. Amén. Otra cosa aquí sobre el ambiente floreciente es como lo hablamos la semana pasada, es que las personas entiendan su llamado y la vivan. Eso está interesante porque entendemos nuestro llamado, amén o no amén. Pero la pregunta del millón, ¿y la vivimos? Ese es el detalle, ese es el mole. Ese es donde tenemos que, como apóstoles, a los que son apóstoles, esta es la cosa donde tener que averiguar cómo la persona pueda entender sus llamados y que la vivan. Amén. Entonces, otro área para crear un ambiente floreciente es cuando las personas son discipulados y por consecuencia estos discipulados se vuelven en discipuladores de otros. Ese es un ambiente floreciente. Las personas son discipulados y se vuelven en discipuladores de otros. Esta es una función entre un ambiente floreciente. ¿Verdad? Entonces, ese nos refleja el apóstol, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo no necesariamente son características de un apóstol o características de otros miembros que vimos aquí, sino más bien dicho, a causa de esto hay un ambiente que es necesario en la iglesia. Un ambiente, como vimos que número 1, un ambiente de aprendizaje. Un ambiente número 2, sanador. Un ambiente número 3, acogedor. Un ambiente número 4, liberador. Y un ambiente floreciente número 5. Y los puse par a par con las funciones que nos habla el apóstol Pablo aquí en el versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, para meditar, pues pensemos de estos 5 puntos que vimos esta noche. Hay que meditar, si lo meditamos conforme a la iglesia se refiere, cuáles son los ambientes que ya estamos practicando, cuáles son los ambientes que no estamos haciendo, y entonces esto nos debería de llevar a un accionar, qué es lo que debemos de hacer entonces, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento no estamos en iglesia, no estamos en un lugar de 4 paredes y el techo, pero sí estamos en casa. Y Amén. no importa si eres maestro, apóstol, pastor, evangelista, siempre todo se comienza en casa, ¿verdad? Si hay algo que antes de este virus no hacíamos bien como ministros, entonces en estos días que estamos de casa es un tiempo perfecto para meditar en esto y hacer un proyecto de plan y poder trabajar, accionar en esto. Amén. Entonces, meditemos en estos 5 puntos y vemos qué es lo que estamos haciendo como familia, como iglesia, qué es lo que nos falta hacer, cuáles son nuestros puntos débiles y cómo podemos trabajar para que podamos florecer en estas áreas. Amén. Entonces vamos a orar. Si gustan, pónganse de pie. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra que nos has hablado en esta hora. Tu palabra nunca llega tarde, sino que llega justo a nosotros para poder ser de bendición después de ser bendecidos por esta palabra que has compartido, Señor, en esta hora. Pido que en esta semana que resta, que nos puedas ayudar a poder, Señor, como hemos visto, no solo pensar en tu palabra,
pero también ponerlo por obra y reflexionar en las cosas que necesitamos mejorar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado Gloria sea tu y nombre. por fe sabemos que has cuidado a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que están Gloria sea tu nombre. en otros lugares y a lo mejor están en hospitales, pero en esta hora pido, Señor, como hemos visto, que tu mano sanadora llegue, Señor, y llegue, Señor, para poder transformar esa enfermedad en sanidad, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos como familia y como iglesia a poder nosotros cumplir con tu llamado, a que no nos hagamos sordos. Y Señor, Señor. cada uno de nosotros tenemos una vocación, tenemos un llamado. Y pido, Señor, que nos abras el entendimiento y que no seamos flojos espirituales y flojos físicos, Señor, sino que podamos levantarnos y podamos tomar, Gloria sea Señor, tu lo que nombre, nos has Señor. dado y poder ser de bendición, porque en ese día pedirás cuentas, Señor, y los galardones, y conforme Gloria sea a la capacidad y a lo que hicimos, tú vas a ponernos, Señor, en autoridad, vamos a poner, Señor, en responsabilidades. Y Señor, nuestra oración es que siempre, todos los días, queremos procurar en honrarte, Señor, en todo, Señor. Te damos gloria y honra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.